robótica. Hoy entonces vamos a ver ya una de las temáticas que va a ser entonces el foco de trabajo durante el próximo mes. Entonces vamos inicialmente a compartir pantalla, alguien que me confirme cuando ya la estén viendo. Y vamos entonces a ingresar, como siempre lo hacemos, a nuestro blog. Estamos entonces en el grado octavo y acá nos vamos a dar cuenta que el eje central que vamos a trabajar es el mapa conceptual y el mapa mental. Es una temática muy importante porque eso nos garantiza la comprensión global de un texto. Cualquier tipo de texto puede ser sujeto a realizarse un mapa conceptual o un mapa mental. Antes de eso, les quiero entonces contar una cosita. Primero que todo, muchos entonces solamente me mandaron un trabajo diciendo que no habían visto el otro. Bueno, yo no quiero pues obviamente entrar a juzgar y a decir que es mentira o es verdad, eso a mí no me gusta, puede que sí, puede que no se hayan dado cuenta, puede que se les haya olvidado, en fin, pero ustedes saben que siempre con cualquier docente, mensualmente ustedes van a tener la responsabilidad de hacer 2 trabajos. En este caso, en este único caso, en este único mes, vamos a centrarnos en un solo trabajo. ¿Por qué, profe, en un solo trabajo? Porque va a ser un trabajo grueso, va a ser un trabajo profundo, va a ser un trabajo muy bien elaborado y necesito entonces que se centren en varios aspectos. ¿Qué va a cambiar en este periodo, en este mes, perdón, aparte de que vamos a hacer solamente un solo trabajo, van a tener una sola responsabilidad? Eso quiere decir que es una sola y eso quiere decir entonces que la exigencia va a ser alta. Entonces espero muchísima dedicación y que no me vayan a presentar cualquier trabajo como lo están haciendo muchos, creyendo entonces que yo les voy a poner una nota en básico porque sí. Recuerden que es un solo trabajo, que va a tener un grado de dificultad, que van a estar siempre acompañados por mí. Entonces, ¿qué necesito? Que me presenten algo muy bien elaborado. Recuerden entonces, ayer les mandé la planilla, recuerden las notas, BJ va a ser bajo, BS es básico, la A es alto y la S es superior. Siempre voy a seguir entonces calificando de esta manera porque como ya se los había dicho sus directores de grupo, en este caso y para este año vamos a entonces hacer esa transición de no tener una evaluación numérica, es decir, no cuantitativa, sino cualitativa. Por eso entonces estamos hablando desde las letras que tienen una correspondencia. Importante acá, necesito a alguien que me confirme si sí están viendo el blog. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Listo, entonces en este caso ustedes van a ver un video, un documento en el cual nos van a explicar a profundidad, otro documento que va a ser el eje del texto, del trabajo que vamos a hacer, otro enlace que van a tener que leer porque van a hacer a partir de 2 textos, un mapa conceptual, un mapa mental, ya lo voy a explicar, pero eso es lo más importante. Abajo dice, esta actividad por su grado de exigencia será del mes. Recuerda que puedes hacerlo en hojas de blog o en formato Word. Además,
debe subirlo al siguiente enlace. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que no me lo van a mandar al correo, sino que ustedes le van a dar clic en este enlace. Y en este enlace nos va a abrir un Padlet. Eso es como un tablero donde vamos a estar lengua castellana 8.2 y 8.3. Entonces, en este caso, ¿están viendo la página que abrí? Sí, profe. Sí, señora. Señora. Entonces vemos que a mano derecha, en la parte de abajo, aparece un signo más. Yo le voy a dar clic ahí y me abre una ventanita. Entonces aparece mi nombre, ustedes ahí ponen Pepito Pérez 82. Entonces acá aparece una flecha hacia arriba. Ahí dice cargar. En ese caso entonces ustedes, si lo van a mandar por foto, lo pueden hacer directamente desde la cámara, tomarle foto a las hojitas de Word que ahí les va a aparecer. Si lo tienen, por ejemplo, en un archivo de Word porque están trabajando desde el computador, lo pueden subir igualmente de ahí. Es decir, ustedes le dan en la flecha y ahí les aparece el formato. Me dice, escoger un archivo. Entonces yo si necesito subir un archivo de Word, lo busco. Si necesito subir una foto, lo busco. Si necesito entonces subir un audio o un video, inclusive lo podemos hacer. Y entonces en este Padlet va a ser la única, alguien también escribió, Anónimo J, gracias por el ensayo. Y en ese caso entonces no me dejan anónimo, pero en ese caso me deben obligatoriamente que poner el nombre y el grado, porque o si no, no puedo saber quién me mandó el trabajo. Entonces les va a aparecer arriba anónimo, pero abajo me deben poner el nombre y el grado. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que todos los trabajos estén condensados, porque muchos de sus trabajos me llegó a correo no deseado. Entonces a algunos no les apareció el trabajo, pero porque estaba por allá guardadito, entonces no quiero que esto vuelva a suceder. Entonces ya saben que todos los trabajos vamos a subirlo a esto que llamamos Padlet. Ahí me va a aparecer a mí todos los archivos que ustedes suban. Y ahí abajito inmediatamente les va a aparecer una nota. A algunos inclusive, si algún compañero va a entrar a mirarlo, puede hacer, le puede dar un corazoncito como me gusta el trabajo. Entonces es como una parte también de interacción, de que todos aprendamos de todos y que todos tengamos entonces la posibilidad de mostrar esos excelentes trabajos que muchos han realizado. Entonces queda clara esta parte del Padlet. Recuerden entonces que en el Padlet me debe aparecer unas preguntas, una pregunta-respuesta, que es la primera parte del taller, y el segundo es un mapa conceptual o un mapa mental a partir de los textos que yo les estoy proponiendo. Entonces vamos bien hasta allí. ¿Listo? Entonces volvámonos a ubicar en nuestro blog. Entonces en este caso, como ya les había dicho, aparece el mapa conceptual y el mapa mental como el eje central de este mes. ¿Qué es un mapa conceptual o un mapa mental? Es esa manera que utilizamos de representar esas ideas e identificar esos conceptos fundamentales de un texto. Entonces no es que vamos a hacer un resumen, no es que vamos a hacer exactamente y a copiar literalmente lo que me está proponiendo el texto, porque cuando yo soy capaz de realizar un mapa conceptual o un mapa mental, entonces estoy demostrando la comprensión en su totalidad del texto, la identificación de las ideas principales, de cuáles son esos conceptos secundarios, de cuál es la conclusión, identificación de todo lo que me están hablando. Entonces, en este caso, vamos a ver un videíto, me confirman si... Hola, ¿qué tal? Muy buenas, mis queridos educatuteros y educatuteras. ¿Lo escuchan? Sí, señora. Listo. Hoy vamos a hablar de los mapas conceptuales, así que, dentro intro.
Cuando la gente habla de un mapa conceptual, tiende a confundirlo con un esquema o con los mapas mentales. Es como si alguien nos dice que un yogur desnatado y uno griego son exactamente lo mismo. Y sí, ambos son yogures, pero sus características y la forma de elaborarlos tienen sus notables diferencias. Por ello, vamos a ver qué cosas pueden tener en común o no unos y otros. Esquema. Un esquema es una síntesis gráfica de las diferentes ideas más importantes de un tema o idea general. Listo, entonces aparece ese primer dato importante que es una síntesis. Entonces, un texto de gran magnitud, yo lo planteo en un esquema de manera breve, de manera clara e identificando cuáles son esas ideas principales que yo debo conocer para poder mostrar que comprendí el texto. Se caracteriza por elaborarse de izquierda a derecha, quedando la idea fundamental a la izquierda de todo. Listo, en este caso aparece una primera manera de representar esas ideas. Nos hablan entonces del esquema, que el esquema es como la manera más fácil, por decirlo así, de representar. En este caso entonces va a aparecer un tema o idea general. En ese caso entonces pueden aparecer, por ejemplo, tipos de animales. Entonces yo puedo decir, abro entonces una llave o un corchete y voy a decir cuál es la idea principal. Entonces yo puedo decir animales herbívoros, animales carnívoros. Entonces en ese abro otra vez esa llavecita y esos corchetes y puedo decir qué son, por ejemplo, y otra característica. Luego entonces abro otra vez llave o corchete y doy, por ejemplo, un tipo. Y luego vuelvo a abrir y voy entonces en ese caso desglosando cada uno de esas ideas que me está planteando el texto. En este caso no vamos a trabajar un esquema, porque el esquema es una manera muy simple de representar, una manera muy rápida, muy fácil, y entonces quiero que hagan algo con mayor profundidad. Entonces vamos a tener claro cómo se hace el esquema, pero no lo vamos a utilizar para este trabajo. En este trabajo que vamos a realizar, vamos a tener el foco de mapa conceptual o mapa mental. Contenido es jerarquizado. Se emplean llaves para establecer las conexiones entre ideas y conceptos. Pueden contener oraciones. Listo, en este caso lo que nos dice... Los esquemas son una de las primeras representaciones gráficas que nos enseñan en la escuela. Hola, soy Paco del equipo de Lucidchart. Y si yo te soy sincero, los odiaba muchísimo. Así que si te pasaba lo mismo, déjame un like para saber cuánta gente pensaba de los esquemas lo mismo que yo. Mapa conceptual. El mapa conceptual también es una síntesis gráfica, pero en este caso gira en torno a un concepto. Listo, en este caso entonces vamos a trabajar esta parte del mapa conceptual, que también entonces es una representación gráfica, pero no se trabaja a partir de ideas principales, sino que se trabaja a partir de conceptos. Entonces vamos a tener un concepto central y vamos a tener unos conceptos complementarios que son los que me permiten desarrollar ese concepto central. Por ejemplo, si yo voy a hablar de la contaminación, entonces la contaminación va a ser mi concepto central. Luego entonces voy a decir, ¿qué es la contaminación? Ahí estoy hablando de un concepto complementario y hago la definición. Puedo decir entonces cuáles son los tipos de contaminación y en ese caso entonces aparecen otros conceptos como contaminación audiovisual, contaminación auditiva, contaminación del agua. Entonces vamos desglosando ese concepto central para ir identificando cómo van en ese orden jerárquico. Cuando hablamos de un orden jerárquico es que estamos estableciendo qué es lo más importante y vamos entonces poniendo hacia abajo cuáles son esos conceptos complementarios
que entre más abajo están, menos importancia tienen. Entonces siempre vamos, ¿qué es lo más importante cuando yo voy a empezar a hacer un mapa conceptual? Decir qué es, entonces es un concepto complementario principal. Luego, cuando decimos los tipos, puede entonces estar en menor categoría, pero siempre que hablamos de jerarquización, estamos dando un orden a las ideas. Sus características son, se realiza de arriba hacia abajo. Listo, acá aparece entonces la primera diferencia, porque recordemos que en el esquema lo hacíamos de manera horizontal. En ese caso, acá vamos a trabajar de arriba hacia abajo, lo que les decía, lo principal siempre va a estar en la parte más alta y luego cuando voy desarrollando las ideas van a estar desglosándose hacia abajo. Entre más abajo, entonces, no me hagan flechita, entre más abajo, entonces, lo realicemos, eso quiere decir que tiene menor importancia. Siempre se va a hacer un orden jerárquico. Hasta este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ninguna, profe. No, profe. Profe, ninguna. Por ahora no, profe. Quedando el concepto en la parte superior. Su contenido también es jerarquizado. Los conceptos se conectan con proposiciones y palabras claves que permiten seguir su orden lógico. Listo, en este caso es importante. ¿Cuáles son entonces las tres partes fundamentales de un mapa conceptual? El primero, el concepto central, que como ya les dije, es el título, por decirlo así, el tema del cual yo voy a hablar. Luego aparecen los conceptos complementarios, que entonces es cuando yo digo qué es, qué forma tiene, qué características tiene, qué tipos hay. ¿Me vas a hacer café? Sí. Les recuerdo, muchachos, que en el día de hoy, por ejemplo, se está realizando una mesa de convivencia por sabotaje de las clases. Y les cuento que ya estamos tomando medidas y ya entonces vamos a tener que activar la ruta de infancia y adolescencia por delitos informáticos. Entonces no quiero que pase en este grupo, no quiero que eso suceda, porque sé que hay personas que sí están interesados en la clase. Quien no esté interesado se puede retirar de manera voluntaria antes de que empecemos entonces un proceso el cual no quiero iniciar en este momento. Listo, entonces queda claro esas características. Entonces vamos en el concepto central, que es como el eje que yo del cual yo voy a hablar, el tema principal. Luego están los conceptos complementarios, que son entonces qué es, qué características tiene, los tipos, y esos serían los conceptos complementarios. Y aparece uno muy importante que se llaman conexiones con proposiciones, o de manera más fácil hablamos de conectores. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos ubicamos en el video, vemos entonces palabras como formada por, donde puedes, aparece configurar, aparece establecer tus, aparece cómo, aparece por ejemplo, es decir, aparece por ejemplo. Esas palabras que están por fuera del recuadro van a ser esos conectores, y los conectores son necesarios porque son los que me ayudan a formar esas oraciones coherentes que me hacen entonces obviamente comprender a cabalidad el texto. Entonces en ese caso ya sabemos concepto central, conceptos complementarios, que en este caso por ejemplo son los verdes, los rojos y los amarillos, y aparecen los conectores lógicos o las proposiciones, que son esas palabras que están fuera del esquema. Vemos entonces que siempre se utilizan cuadros, siempre se utilizan cuadros. En un mapa conceptual yo nunca voy a utilizar nubes, yo nunca voy a utilizar flores, corazones, ese tipo de características o de imágenes los podemos utilizar en el mapa mental. Cuando hablamos del mapa conceptual es algo más riguroso y más esquemático, entonces siempre se deben aparecer esos conectores
y siempre aparece el recuadro. Yo no puedo hacer un mapa conceptual en círculo, en óvalo, porque eso sería otro tipo de esquema. Y en este caso, entonces, hablamos de que es una información jerarquizada porque van a tener un orden de importancia, lo que hablamos. El concepto central aparece siempre en la parte superior y vamos bajando. Entonces, lo que está más abajo es lo que tiene menor importancia. Se usan recuadros, rectángulos o círculos para los conceptos y flechas o líneas para establecer sus relaciones. No contienen oraciones, sino una o varias palabras que conforman el concepto. Mapa mental. El mapa mental también es una síntesis gráfica en la que se aborda un concepto, pregunta, idea o tema. Sus características son las siguientes. Se realiza de dentro hacia afuera. Listo, eso es una de las primeras diferencias. En este caso, por ejemplo, en el mapa conceptual, sabemos que empieza de arriba hacia abajo. Cuando hablamos de un mapa mental, hablamos de dentro hacia La idea afuera. principal debe ir siempre en el centro. Su contenido es también jerarquizado. Son totalmente creativos, por lo que puedes usar cualquier forma, un cuadrado, un círculo, un rombo, una nube, lo que se te ocurra, para destacar, evidentemente, los conceptos que forman parte del mapa conceptual. Las conexiones se establecen con líneas rectas, curvas, punteadas, finas, gruesas, lo que te venga en gana. Además predominan las imágenes y símbolos y se utilizan muchísimos colores. Listo, entonces en este caso vemos que hay otra diferencia con el mapa conceptual. En el mapa conceptual, por ejemplo, no sería correcto poner imágenes. En el mapa conceptual, por ejemplo, no trabajamos de dentro hacia afuera, sino de arriba hacia abajo. Y cuando hacemos un mapa conceptual, estamos desarrollando oraciones, proposiciones, y en este caso lo que prevalece es la imagen. Y también podemos mezclarlo con información a partir de las oraciones. Entonces vemos que acá podemos utilizar, por ejemplo, una pirámide estableciendo cuáles son los tipos, por ejemplo, o podemos utilizar, si en este caso les voy adelantando que el eje central del trabajo es las drogas y los tipos de drogas, los estupefacientes, las psicoactivas. Entonces, en ese caso, por ejemplo, podemos hacer un mapa mental y vamos a utilizar qué le pasa al cerebro cuando consumo drogas. Entonces, puedo hacer un cerebro y puedo citar qué me pasa. ¿Qué le pasa, por ejemplo, al corazón? Hay algunas posibilidades de falla cardíaca, entonces hago un corazón y empiezo a hablar qué le puede pasar a mi corazón cuando yo consumo drogas. Entonces, en ese caso, en el mapa mental, juego con imágenes, juego con colores, puedo hacer las flechas hacia donde yo lo desee, puedo hacer las curvas, puedo utilizar lo que ustedes deseen, es más abierto, es más creativo. En el mapa conceptual, ya si son las ideas más cerradas, es algo más esquemático, porque ya sabemos entonces, en mi caso, este autor de este video dice que se puede hacer en círculos o en óvalos, pero la característica fundamental de los mapas conceptuales, la mayoría de veces es que son en cuadrado. Entonces, y las flechas siempre van hacia abajo. Entonces yo no puedo empezar a hacer flechas hacia arriba y hacia abajo de manera descoordinada, porque eso me está dando como la idea de que la información no está jerarquizada. En un mapa mental yo sí lo puedo hacer. Puedo jugar con toda esa parte, esa creatividad, que yo sé que a ustedes también les gusta mucho. Una cosa que hay que tener en cuenta es que no suelen contener oraciones. Ahora viene la gran pregunta. ¿Qué elegir? ¿Un mapa conceptual o un mapa mental? Bueno, pues si lo que quieres es comprender
o reflexionar sobre un tema, la mejor opción es el mapa conceptual. En cambio, si lo que necesitas es memorizar un contenido, la mejor opción es un mapa mental. Ahora vamos a ver los 5 pasos para elaborar un mapa conceptual. Así que lo primero que debes tener claro es que no hay una receta con la que abordar todos los temas, sobre todo si son muy amplios. Pero lo cierto es que cuando nos enfrentamos a un tema de estudio, se suelen iniciar unas tareas estandarizadas. Veamos 5 pasos que puedes utilizar para elaborar un mapa conceptual. El primer paso sería definir. Es importante definir un concepto o pregunta central al que el mapa conceptual va a dar respuesta. Y te estarás... Listo, definir sería el primer paso, pero obviamente antes de ello es analizar el texto y empezar a subrayar y a identificar cuáles son las ideas más importantes. En este caso, por ejemplo, vamos a tener un documento que nos habla de toda esa parte de los efectos de las drogas, y vamos a tener un texto periodístico en el cual nos van a contar cuáles son los porcentajes de venta, cuáles son los consumos. Entonces vamos a empezar a señalar esa información que yo digo, esto es importante, esto lo tengo que definir, esto lo tengo que citar, leo y empiezo a señalar, definiendo entonces cuáles son esas ideas centrales que yo voy a desarrollar. Preguntando, ¿cómo demonios hago eso? Por ejemplo, si estás estudiando un tema concreto, lo normal es hacer una primera lectura para tener una idea general del tema y obtener esos conceptos principales. El segundo paso sería listar. Una vez leído el texto, se hace una segunda lectura en la que se buscan los conceptos relacionados con el principal y se listan de forma jerárquica. Listo, lo que les estaba diciendo, leer, identificar esos conceptos principales y luego empezar a hacer un listado. Si me están diciendo, acá me están hablando de los tipos, señalo. Acá me están hablando de las consecuencias, señalo. Y ya en ese caso, cuando estoy listando e identificando y agrupando, eso me está ya dando la idea de cómo voy a realizar mi esquema. El tercer paso es conectar. Con el listado logrado en el paso anterior, se establecen las diferentes conexiones entre los conceptos. En esta fase puede que se te queden algunos conceptos o ideas clave colgados, pero tranquilo o tranquila, puedes realizar una tercera lectura del texto para ver dónde deben ser encajados. Por eso les estaba diciendo que este trabajo va a ser el único del mes, porque es exigente. Entonces eso implica que yo no solamente lea una vez el texto, sino que hayan 2, hayan 3 lecturas, que yo logre identificar y capturar toda esa información del texto. Por si se te ha escapado algo importante, con lo que poder establecer esas conexiones perdidas. El cuarto paso sería afinar. En este paso se traslada el listado con sus relaciones al mapa conceptual. Se le añaden las proposiciones o palabras claves para que guarde una secuencia lógica y así cualquier persona pueda entenderlo al leerlo. Y por último, se lee el mapa conceptual con el objetivo de afinar las relaciones entre los distintos conceptos. El paso quinto y último sería revisar y recolocar. En este último paso es importante revisar todas las ramas del mapa conceptual y ver si hay que reposicionar los conceptos o ideas que así lo puedan requerir. Listo, en este caso, por ejemplo, vamos a revisarlo haciendo como esa lectura. Cuando estamos trabajando un mapa conceptual, recuerden entonces que se están formando proposiciones y oraciones. Entonces que yo vea tipos, sí, estoy hablando de los tipos, está bien el conector, puedo aumentar eso, puedo quitar, porque hay que hacer obviamente una segunda revisión. Sofía tiene levantada la mano. Sofi. Bueno, por acá me hacen una pregunta que si lo pueden hacer en algún programa de mapas conceptuales. Claro que sí, si lo pueden utilizar y lo saben hacer, lo pueden hacer perfectamente. Bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. En próximos vídeos veremos... Listo. En este caso, preguntas hasta el momento. No, profe. No, profe. Nos queda un minuto. No, profe. Profe, no. Listo, nos queda un minuto. Cuando se corte, por favor, vuelven a entrar, aunque sea un momentico, para explicarles muy bien el trabajo que debemos realizar. Listo, entonces vamos a observarlo. Señor.
dice, bueno, entonces acá está el videito que acabamos de ver, aparece entonces un texto en el cual nos dan las diferencias entre mapa conceptual y mapa mental, y ya luego que ese también lo pueden abordar para que les quede claro, y luego dice manos a la obra. Entonces en este caso dice, después de analizar el video y el documento propuesto, realiza. En el primer punto, explica qué es y cuáles son las diferencias que existen